Pero muy feliz 11 de septiembre, día del pronunciamiento militar, día que podemos celebrar los chilenos y que añoran celebrar los cubanos, los nicaragüenses, quienes viven en Corea del Norte, los chinos, todos ellos, los venezolanos, quisieran celebrar como nosotros un 11 de septiembre en que las Fuerzas Armadas y de Orden respondieron al clamor del pueblo resolviendo un quiebre institucional provocado por el totalitarismo del señor Salvador Allende. Muy bienvenido, mi querido Momio. ¿Quién mejor que tú para estar en este día comentando lo que fue el debate ayer que nuestros televidentes están esperando? Nosotros podamos darle también el feedback y aportarles, ¿no es cierto? Pero es que por eso subimos el 11 de septiembre este programa, porque ayer fue un tremendo debate que queremos comentar y porque estamos celebrando los chilenos lo que tantos otros ciudadanos del mundo, bajo la bota de la opresión, del hambre y del quiebre del espíritu, no pueden celebrar. Muchas gracias, Vanessa. ¿Cómo estás tú? También muchas felicidades en este día. Un saludo también a todos los chilenos, a todos los miembros del Partido Nacional Libertario que están en un partido que no tiene miedo de hablar con la verdad, con sinceridad de cuáles son las circunstancias históricas y que nosotros realmente hagamos el análisis, de que no nos quedemos callados, de que seamos realmente personas prudentes en el análisis y en la propuesta de un Chile mejor. Nosotros no estamos para generar divisiones, sino que estamos para saber cuál es nuestra historia, cuál es nuestro presente y cuál es nuestro futuro, y reconocer realmente que nos salvamos de ser una Venezuela más, nos salvamos de ser Cuba. Hay que estar en el momento para poder hacer realmente el análisis de cuáles fueron las circunstancias que nos llevaron prácticamente a la debacle. De que, como lo dice el mismo informe Rettig, ya que no vamos a decir que es un informe de derecha, pero es el propio informe en que consta cuáles fueron las circunstancias y que las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue evitar un mayor derramamiento de sangre. ¿Y por qué se habla de pronunciamiento? Porque hubo varios otros pronunciamientos. El del 22 de agosto de 1973 del Congreso Nacional, exponiendo todas y cada una de las ilegalidades cometidas durante el gobierno de Salvador Allende, que constan incluso en fuentes primarias. Torturas aplicadas durante el gobierno de Salvador Allende, como por ejemplo aparece en notas respecto de Juan Luis Osa, de Maximiano Errázuriz y tantos otros. Esa es la historia que todos aquellos que realmente quieren que sane este país necesitamos saberlo. Otro pronunciamiento de mayo de 1973 de la Corte Suprema en distintas sentencias, representándole al presidente de la República que cuando no se cumplen con las sentencias judiciales y se pasa a llevar incluso a los jueces, lo que está habiendo es un quiebre de la juridicidad. Se lo dijeron en la cara al presidente de la República, porque el presidente de la República le volvió a responder a la misma Corte Suprema. Y en esa época había muy buenos sastres, porque los miembros de la Corte Suprema tenían los pantalones bien puestos para decir la verdad. Lo mismo con los colegios profesionales, que expusieron de qué manera todo el totalitarismo, el odio que se estaba creando en esa época, lo único que iba a hacer era producir un desastre mayor. La Contraloría también. Ustedes pueden leer el libro de las reflexiones de 1900, de la Constitución de 1980,
en que aparece, ¿cómo se llama? El senador Sergio Díez Ursúa, en donde él dice que fue a conversar con Sergio Manzano, del presidente de la Corte Suprema, fue a hablar con el director de Contraloría, fue a hablar con el mismo Frei Montalva, en donde le insiste en el tema de que esta cuestión solamente se va a resolver con fusiles. Un expresidente de la República. Lo mismo señaló Gabriel González Videla. O sea, es una serie de declaraciones históricas que lo que se quiere hacer hoy día es establecer una mirada unívoca en la que todos los demás se quieren quedar callados, quieren atentar contra la libertad de expresión, como está ocurriendo en Estados Unidos, como está ocurriendo en otros lugares, para evitar que los chilenos de bien ejerzan su libertad, para que puedan racionalmente emitir su opinión, formar su opinión y no que los hagan callar porque hay unas personas con ideas añejas que le quieren decir a usted cómo pensar y que si usted se va en contra del establishment y en contra de la verdad establecida, entonces lo van a censurar. No, señor, el Partido Nacional Libertario llegó por algo, llegó por la valentía de decir la verdad, las cosas buenas, las cosas malas, pero eso es lo único que nos va a hacer sanar como país. Bueno, y a propósito de eso, para entrar ahora en otro de los dos temas, este era un tema, mi estimado telepensante, introducirnos en lo que es este día, este 11 de septiembre, que nosotros podemos celebrar y tantos otros ciudadanos del mundo quisieran poder celebrar como nosotros no pueden. Nuestro segundo tema es ver cómo específicamente opera este miedo que se tiene frente al coraje del que nos habla nuestro querido secretario general del Partido Nacional Libertario, que tenemos los libertarios y los vimos, mi estimado televidente, expresarse clara y prístinamente en la actitud de Jara, que no le contesta a Kaiser. Ella no habla con Kaiser. Entonces, yo le digo ahora a todos ustedes, así como en su minuto nos acusaron por ir por el en contra del segundo proceso constituyente de que éramos comunistas, bueno, invocando una lógica mucho mejor que esa, yo quiero llamar a toda la gente que detesta el comunismo a votar por Kaiser, porque como Jara no le va a responder, no va a haber debate, se va a pasar en silencio toda la segunda vuelta y los chilenos por fin vamos a poder descansar de que nos mientan en la cara. ¿Te puedes imaginar, Juan Antonio, yo como mujer, lo que siento cuando al final de ese debate, esa cara de Jara viene y dice, yo les doy mi palabra de mujer, comprometiendo a todo el género en su palabra? O sea, es, es que es de un cara de carisma realmente impresionante. O sea, de verdad, yo creo que si los astros así lo determinan, sería genial una segunda vuelta entre Kaiser y Jara, que yo lo vengo pronosticando hace mucho tiempo. De todas maneras, sí. Y ver a Jara entonces en silencio, no defender ninguna de sus ideas, no responderle nada al candidato, ser simplemente la marioneta que ella sabe ser porque no sabe ser otra cosa, una persona sin alma, mentirosa, que dice que las frutas y que ser temporera de frutas genera amnesia, por eso es que después ya no se acuerda. Y en general fue a mí lo que me impactó de este primer encuentro real, digamos, porque aquí sí ya eh, uno podría decir, podemos hablar en serio de un debate, fueron dos cosas. Uno, que los periodistas no se metieron. Y eso se agradece, porque en general eran periodistas de una tendencia política clara, que uno hubiese esperado, como en otras ocasiones, hubiesen intervenido en favor de quienes están de su lado y en contra de quienes ellos consideran no deber estar ni siquiera en la arena política defendiendo las ideas de aquellos de nosotros, ¿no es cierto? Eso me llamó mucho la atención. Fue profesional, felicitar a los periodistas que participaron, porque es que en esta ocasión específicamente marcaron una diferencia respecto de todas las otras ocasiones en que siempre metían la cuchara y era una vergüenza como periodista saber que fue formado, digamos, en una misma escuela. Y lo otro que me llamó profundamente la atención fue la negativa de Jara, que habla de unidad, de unión, de amor y no distingue la guinda de la frambuesa, bueno, o de la frutilla, fue la negativa de Jara a hablar y a responderle a Johannes. Eso en un ambiente democrático te da una primera señal de la punta del iceberg de que Jara de socialdemócrata no tiene absolutamente nada. Estamos hablando del partido más importante en términos de militancia de la derecha y ella no está dispuesta a dialogar con ese partido, por favor.
Mira, nosotros estuvimos haciendo en el equipo de campaña que hizo un tremendo trabajo, fuimos preparando el debate y nos dimos la lata de leer el programa de la Janet Jara. Y ojo, para los que estamos hablando de batalla cultural, ¿ya? Y la gente dice, no, si tú, mira, si tú no cachai, esto es un programa de batalla cultural, ¿ya? Acá hay un programa de batalla cultural con cientos de años de historia, en donde le dicen que estamos todos equivocados y que el Estado tiene que planificar la economía, que el Estado tiene que tomar decisiones por las familias. ¿Para qué? Para que puedan llegar a fin de mes. Habla mucho del relato del chileno común y que hay muchas desigualdades, profundas desigualdades, que obviamente le empiezan a hablar de la dictadura y de todas esas cosas. Entonces se quedan enclaustrados en ese periodo histórico, no quieren surgir en absolutamente nada y vuelven con las mismas soluciones de antaño, en que lo único que van a producir es que lo van a hacer bajar de peso muy rápido, pregúntele cómo a los comunistas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué hablo de un programa que está en clave de batalla cultural? Porque habla de las diversas formas de amar, habla dentro de los valores del programa y sobre eso se empieza a construir. Entonces, buscan todas estas ideas retorcidas, las empiezan a aplicar junto con la economía en que el Estado tiene que dominar todo, aumentar el sueldo mínimo, pero le dejan ahí esta idea de cómo tenemos que empezar a relacionarnos. Empiezan a hablar de la desigualdad, de cómo el sistema libre solamente es para algunos y no para todos, y que la única forma en que nosotros podríamos ser libres sería con la igualdad aplicada desde el Estado. Entonces, revisando ese programa, nos damos cuenta de lo nefasto que es, de por qué han surgido tantas candidaturas, de por qué ha surgido el Partido Nacional Libertario y que se ha llevado la discusión hacia la derecha, que ha dejado a personas como por ejemplo la Evelyn Matei absolutamente fuera del eje de análisis, porque ella lo que no le quedó otra opción de irse hacia el centro. Y yendo hacia el debate, ¿con quién nos encontramos? Con una candidata como la Jara que no respondió las preguntas que le hizo Johannes, porque Johannes hizo todos los alcances de carácter económico, de que el sueldo mínimo, el sueldo más mínimo es cero. Tiene toda la razón. Y fíjense una cosa, hoy día en el Mercurio viene el análisis del Banco Central confirmando que las reformas del gobierno de Gabriel Boric bajo la candidatura del Partido Comunista de la Janet Jara como ministra del Trabajo, lo único que hicieron fue reducir el empleo, aumentar los costos de empleabilidad. Es decir, lo único que hicieron fue aplicar un desastre en nuestro país. Y si llegase a salir esa candidatura, no va a ser más de lo mismo, sino que va a ser prácticamente la debacle. Y la única opción que puede surgir desde el otro lado es una candidatura seria. Lo que se vio fue un Johannes claro, un Johannes estadista con energía, con fuerza, con disposición para hacer el trabajo. El resto se vio absolutamente nervioso, porque empezaron con una discusión de los bots, por favor, tal como nosotros lo vimos en el programa anterior. ¿Realmente usted cree que con los problemas de delincuencia, con los problemas de narcotráfico, de prácticamente arruinar nuestro sistema económico, vamos a estar discutiendo de los bots, cuando lo que necesitamos es hacernos cargo de la poca y nada plata que tiene el Estado? El próximo gobierno que llegue a asumir el poder se va a encontrar con arcas fiscales prácticamente peladas. Y lo que necesitamos para eso es una persona que hable con la verdad, con seriedad y con capacidad de equipo, como lo tenemos nosotros en el Partido Nacional Libertario, para poder dominar este escenario tremendamente adverso que se viene para el 2026 en adelante. Pasa, Juan Antonio y mi estimado telepensante, que el tema de los bots tiene un objetivo que subyace a la retórica superficial. Aquí se ha tratado de dejar a Kaiser como el antimujeres, etcétera, etcétera. Ya. Y eso lo comparte, la única que se ha salido de ese marco es Evelyn Matei, tratando de pegarle a José Antonio Cast, viendo en José Antonio Cast a un enemigo político más cercano por el tema de la competencia electoral.
Pero siempre se trata de poner ahí a Johannes, lo hizo de forma bastante mafiosa McNichols también, nuevamente descontextualizando una frase que Johannes ha explicado cientos de veces. Y entonces ahí se cayó, bueno, ya vamos a ir a ese tema. Se cayó toda la imagen de McNichols que yo también tenía, casi le estaba creyendo que era el abuelito buenito. Bueno, cuando él forma parte de este ataque de intentar dejar a Johannes como el malo de la película, y esto claramente es parte de una estrategia, el malo de la película respecto a las mujeres, y a José Antonio Cast se lo está tratando de dejar como el malo de la película respecto al tema de los bots. Acá el problema que nosotros tenemos primero es que no se trata de bots, no son robots. Nadie se hace cargo de los bots del gobierno ni de otros candidatos. Se está enfocando todo el tema en José Antonio Cast. Y eso claramente es una estrategia para liquidarlo. Sí, de simple. Nuevamente es una estrategia y además es falsa, porque ni Johannes tenía la intención de decir lo que se dijo que tenía la intención de decir, que es decir, quitarle el voto a las mujeres, ni José Antonio Cast ha ido por el camino de estar promoviendo a gente que, bueno, si aquí cada uno de nosotros tiene su Twitter, si yo el día de mañana me pusiera a agredir a alguien, nadie le puede decir a Johannes es que tu hermana, y por lo tanto es tu culpa, ni siquiera con la hermana, si yo soy independiente. Entonces se está tratando de dejar como a los extremos, a Kaiser y a Kast, y esto en el contexto de la discusión de la paz social, en que los únicos que pueden unir, porque también la pregunta que le hizo McNichols a Parisi, y tú hablas de servir y de unir y de no sé qué, yo el bueno que comparto estos valores. O sea, acá de nuevo uno vio que hay una unión entre determinados candidatos respecto de cierta retórica, sea esta explícita o no, no digo que hayan firmado un pacto, digo que al menos se están colgando de algo que les conviene. Es tratar de dejar a quienes prometen mano dura como los que dividen los extremos y a cada uno le están adjudicando algo inicial con el tema de los bots fue una selección temática para atacar al candidato más fuerte en este momento en las encuestas, que es José Antonio Cast. Por eso se inicia con ese tema y efectivamente entonces eso le da el espacio a Jara, a Parisi que dice, yo vengo en representación de los invisibles. Oye, es que de verdad su asesor, que yo lo conozco, lo está haciendo muy bien, construyéndole todos los discursos, porque es un muy buen asesor. Yo todos los discursos que le he visto aparecer un tiempo a esta parte, desde que asumió este asesor, le salen súper bien. Pero créanme, yo lo sé, estas son cosas que, así como Juan Antonio decía, bueno, uno se prepara para debate, uno tiene asesores para debate, entonces uno lo que tiene que ver es al principio qué es lo que hablaba el candidato y qué es lo que está hablando ahora, porque cuando uno ya tiene las lucas para financiar a alguien bien profesional, entonces yo vengo en nombre de los invisibles. Para comenzar con nuestro análisis, lo de los bots era para pegarle directamente a José Antonio Cast y dejar a las dos mujeres, porque de nuevo, todo el rato nos están usando nosotros las mujeres, lo que da repugnancia. Pero el próximo que use la palabra mujer en la boca lo voy a acusar de misógino, porque nos están usando como si fuésemos ya en la monedita de cambio para todo lo que ellos quieren defender y para todo lo que quieren atacar, que nos dejen tranquilas. Yo ya me estoy sintiendo como se sienten los chilenos mapuches, y ya están hasta la corona de que los estén usando para todo, de verdad. Es el cómo esta cuestión. Ya, eso, en primer lugar, lo de los bots era inaceptable y, entendámoslo bien, esa es la campaña mediática que se está ejerciendo en contra de José Antonio Cast. Eh, con la casta ahora que se dio vuelta nuevamente la chaqueta y parece querer apoyar a Evelyn Matei, entonces ahora hay que pegarle a José Antonio. Es una cosa increíble. Sí. Mira, ahora respecto de economía, porque aquí hubo preguntas que hizo Johannes que no se lo respondió Janet Jara porque simplemente la pilló. Y uno, si ustedes van a ver el debate, se van a encontrar con esta presentación que hizo Johannes respecto del sueldo mínimo. Los periodistas preguntaron respecto al sueldo mínimo. Johannes dijo, mira, el sueldo mínimo más bajo que hay es cero. Y lo que se tiene que hacer es plantear las condiciones para poder avanzar en productividad. Lo que tenemos hoy en día, además de poder avanzar en productividad, es que tenemos un Estado que se quedó sin plata.
Tenemos un Estado que le está costando incluso pagar remuneraciones a sus trabajadores. Por lo tanto, hay que poner mucho ojo en la discusión presupuestaria del próximo año, porque eso nos va a afectar a nosotros cuando lleguemos con el Partido Nacional Libertario y a quienes nos apoyen y se unan a nuestras ideas. Cuando lleguemos al gobierno, vamos a tener ese punto y nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para poder revisar bien qué es lo que está pasando ahí. Insisto, el Banco Central está confirmando que las reformas laborales aplicadas por la misma Janet Jara, la candidatura del Partido Comunista, han provocado una debacle. No hay plata. ¿Y de qué están preocupados? Están preocupados, como lo dijo Gabriel Boric, de aumentar el presupuesto en materia de cultura. O sea, ese tipo realmente necesita un GPS Ellos porque están aumentando el presupuesto, perdona que te diga, para que no nos confundamos, en batalla cultural. Ellos saben perfectamente que en la medida en que adoctrinan a la gente, la deconstruyen, la corrompen y la pervierten, tienen a la gente de su lado. Ese es el punto. Por eso es tan importante corromper a la mayor cantidad de gente posible dentro del Estado, para tener a toda esa gente que va a votar por ellos porque ya comparten ese techo común, ese techo de vidrio, de ser corruptos. Lo mismo con la perversión sexual. Y por eso es que avanza y le pusieron tanta plata al Ministerio de las Culturas. Oye, pero sí, espérate, antes de entrar ahí, a mí me gustaría ir al segundo tema, porque si el primer tema fue los bots, el segundo tema fue la gobernabilidad, y yo, como hice el análisis, porque yo soy muy matea, entonces con mi letra horrible, espantosa, que no debería haber pasado segundo básico, entonces fui anotando cada una de las respuestas. O sea, yo hubiera sido profesora de caligrafía y yo no paso una alumna como Vanessa Kaiser, ninguna posibilidad. Bueno, fíjate que ante el tema de la gobernabilidad, que seguimos divididos, ¿no? Y que nosotros entonces, dice la Evelyn Matei, habló de la señora Juanita. Yo creo que no hay un recurso más gastado que hablar de Moya o de la señora Juanita. Yo recomendaría no seguir usando recursos tan gastados. Johannes habló de la condena a la violencia política y de imponer la ley. Artés, digamos, la forma o cómo lo puedo plantear. Artés está hablando de Gualmapu todo el rato. Artés está hablando del pueblo nación mapuche. Eso es el discurso de Ode. Eso es promover a la CAM. Eso es promover el terrorismo en la novena región. O sea, de verdad es promover la plurinacionalidad. Pero resulta que nadie atina con que Artés lo que está haciendo es que está volviendo al mamarracho, que es realmente lo que ellos le quieren imponer a Chile. Después Parisi habló de que los candidatos que lucran en la política y siguen pegados en el pasado, y eso sería como el problema de la conflictividad social. Y me dio mucha vergüenza ajena cuando dijo que se encontraba con la gente que no le pedía una cajita de comida ni le pedían casa, sino que en lugar de casa y de una caja de comida le pedían un abrazo. Un abrazo de Parisi. Qué amoroso, amoroso, amoroso. Bueno, realmente es que me estoy matando de pensarte. Yo nunca veía estos debates porque me daban lata. Entonces ahora que tengo que verlos porque ya estoy metida a 300 kilómetros por hora con el Partido Nacional Libertario y con Johannes, tengo que hacerlo a mi manera. O sea, que a mí venga un candidato y me diga que la gente, en lugar de pedirle una casa y de pedirle una caja de comida, le pide un abrazo, de verdad me da vergüenza, vergüenza. Ya, y José Antonio hablando que para tener paz social hay que conectar, hay que tener conexión con los chilenos. Viejo, necesitamos imperio de la ley, necesitamos mano dura, sorry. La conexión amorosa tampoco nos sirve. Yo no sé por qué, ¿quién le asesora tan mal a José Antonio en esto? Porque yo sé que en el fondo piensa en el imperio de la ley, pero ¿para qué dar una respuesta como esa? Conexión con los chilenos, o sea, ya. Y McNichols, que realmente hizo el papelón de la vida porque al final demostró verdaderamente cuál es su cara, que es la de un mafioso que está dispuesto a usar una frase totalmente sacada de contexto y que él lo sabe. Después de haberse vestido del viejito amoroso, decía, es que los chilenos no quieren que nos distingamos entre buenos y malos. Los chilenos queremos todos estar unidos. Y dije, este viejo estará hablando de lo que los chilenos quieren porque realmente los chilenos hoy día distinguen al criminal del que no es criminal, distinguen al que es corrupto del que no es corrupto, distinguen al político que se sirve de la ciudadanía respecto del político que sirve a los ciudadanos. Hoy día más que nunca nosotros tenemos súper marcado el eje de el que es bueno y el que es malo. Y este hombre de McNichols estuvo llevándonos al final, persuadiéndonos de que él sería como una especie angelical de super magno padre de la juventud a través del deporte y de preocupado por la salud mental y todo, y en el último minuto se cayó, entró, ensució la pelota,
entró en el mismo juego que los candidatos más pueriles y usó una estratagema absolutamente mafiosa para tratar de enlodar la imagen de Johannes, en lugar de haberle preguntado cosas que a la gente sí le interesaban, sabiendo perfectamente que Johannes nunca ha promovido que a las mujeres se nos quite el derecho a voto. Ahí, ahí, McNichols, ahí vi la cara de ese señor, de esos señores así como que eh, te muestran un disfraz y detrás no son más que de lo mismo nomás. Está muy bien construido el personaje. Ese gallo es solamente un personaje. Para mí ahí se me cayó completamente. Sí, mira, no, y además que lo que pasaba en el debate, por lo menos nosotros lo estuvimos viendo en el Partido Nacional Libertario, veíamos que Mike Nichols era, claro, era un abuelito que al parecer se estaba guardando estratégicamente los minutos para que una vez que a todos se les acabara el tiempo, él llegase como una caballería a cerrar la discusión y a plantear grandes ideas, y en realidad era que no tenía qué decir. En realidad, de los candidatos había mucho cantinfleo. Mike Nichols incluso habló de que para evitar la delincuencia había que hacer ejercicio, había que hacer taekwondo. Entonces, ahí yo creo que los chilenos se deben haber dado cuenta. Los chilenos que vieron me informaron que tuvo alto rating el debate, me informaron que estaba en torno a los 50 puntos, no he confirmado la información, pero si fue así, entonces fueron muchos los chilenos que se dieron cuenta que hay mucha gente que está para el payaseo, que está para simplemente aparecer en las cámaras, para poder decir ciertas ideas, para hacer el negocio con los votos. Y quienes realmente han estado haciendo el trabajo somos muy, muy pocos, porque las soluciones son serias. Las soluciones a los problemas políticos no son payasescas, son de personas que les están diciendo, señores, para cerrar la frontera, lo que tenemos que hacer es utilizar todas las herramientas tecnológicas posibles y aquellas personas que ingresen ilegalmente van a tener que estar en ciertos centros. Y si se quieren ir, perfecto, que se vayan, pero que se vayan del país. Porque toda esta política de reemplazo que están haciendo desde este gobierno, desde los gobiernos anteriores, empezando a hablar de la migración, de que somos ciudadanos del mundo, entonces no hay frontera, con esa tontera, lo que empieza a ocurrir es que nuestro concepto de soberanía y de nación comienza a tradarse y es muy fácil de desaparecer. Entonces, las soluciones son serias, son cuestiones realmente trascendentes y no las van a obtener con un candidato que desaparece, no lo van a obtener con un candidato que se queda dormido como el mismo Harold Mike Nichols. El otro candidato de Corea del Norte en realidad lo único que hizo fue dar jugo. Y que uno vio el trabajo hecho realmente con seriedad de Johannes. Porque mire este programa. Mire este mamarracho. Esta cuestión tiene 62 hojas y además la van a cambiar. Nosotros cuando hicimos el programa de gobierno, hicimos un mamotreto por la sencilla razón de que se juntaron tremendos equipos de trabajo en economía, en salud y en cultura, personas con responsabilidad para poder hacer propuestas al país. No estamos hablando de las minas antipersonales, no estamos hablando de meterle plata a los ministerios. Estamos hablando sinceramente de que esta cuestión se trata de basta de seguir construyendo más Estado, basta con la tontera del salario mínimo o de estar mirando a los líderes de Canadá como aquellos con los que se van a poder hacer las mejoras. No, señor, esta cuestión necesita una política fuerte, sobre todo de hablar con honestidad a los chilenos, de que esta cuestión no va a cambiar de un día para otro, que va a haber que apretarse el cinturón y para poder aplicar criterios básicos de libertad de todos los proyectos en materia ambiental que tienen detenidos, con toda la permisología que es prácticamente indescifrable, que pueden estar años parados los proyectos. Para eso necesita un equipo serio, necesita personas con la capacidad de analizar. Por ejemplo, no se habló de cuestión de ley de presupuesto. Nosotros estamos súper preocupados de eso porque sabemos, insisto, sabemos que no hay plata en el Estado y que le están esquilmando a Codelco, están esquilmando a ENAP, están esquilmando a todas aquellas organizaciones que tienen algo de plata, están, como decía Moreira, están raspando la olla para poder llegar a fin de mes. Entonces, esa cuestión, ¿qué es lo que busca el político vampirista? Como conocemos varios vampiros de la política, que no quieren hablar del tema.
Nosotros estamos planteando esas cuestiones. Les estamos diciendo que con una ley subiendo el salario mínimo o con una ley estableciendo que se le van a prestar servicios de salud o FONASA a los inmigrantes ilegales, lo único que vamos a hacer es que vamos a seguir destruyendo nuestro país. Para eso necesitamos una candidatura seria, con energía y con la juventud de poder avanzar. Primero, juventud, experiencia como la tiene Johannes y sobre todo la disposición, la disciplina y la perseverancia para poder hacer un buen gobierno. No queda de otra. No, realmente no queda de otra. Ustedes vieron a un Johannes serio y capaz. ¿Y por qué no le contestaban? Por la sencilla razón de que sabían que él está súper preparado, hizo las preguntas concisas, precisas, desnudó la figura de Marco Enrique Jominami que estaba hablando de patriotismo. Marco Enrique Ominami hablando de patriotismo. O sea, Y a mí, mira, es a mí una... lo que me pasa, a mí lo que me pasa con eso, primero que todo, es que yo creo que Marco Enrique hay que preguntarle por su rol en el Foro de Sao Paulo. A mí me parece que ahí de verdad estamos al debe, quedan muchos debates, ojalá eso se pueda tomar en consideración. Luego, en los dos bloques que siguieron, o sea, a ver, tú me dices a mí que no se lo respondió Johannes porque él estaba preparado y yo creo que esa es parte de la explicación. Yo creo que la otra parte de la explicación es que Jara está dándole al mundo político una señal muy clara que es, si sale Kaiser, les vamos a transformar el país en un infierno, porque no va a haber diálogo. Me parece muy claro que esa es la señal que se está dando de manera subliminal, ¿ya? Y por lo tanto sería una muy buena señal para Chile que la segunda vuelta sea, como yo lo vengo vaticinando hace rato, Kaiser-Jara, porque Jara va a tener que quedarse callada, y de ahí los comunistas se van a tener que quedar callados. Y vamos a hacer la reforma al Poder Judicial que es necesaria. Cuando se habló de seguridad, el único que está planteando hacerse cargo en serio de la seguridad es Johannes. Si tú no tienes un Poder Judicial y una Fiscalía que operen en favor de la víctima y no en favor del criminal, del narcoterrorista, del sicario, entonces no hay Chile viable. El fundamento de una república es el poder judicial. Si tú lo tienes corrupto y lo tienes capturado en parte por activistas políticos octubristas, como sucede en este momento, ni siquiera las Fuerzas Armadas y de Orden se atreven a actuar porque los meten presos por hacer nada, porque un cabro se cae de un puente, por eso. Entonces, acá falta como aterrizar esa parte en términos de que la gente entienda. Sin reforma al Poder Judicial no hay Chile viable y el único candidato que está hablando de esto es Kaiser. Luego, en lo que se refiere al tema de la salud, que fue el siguiente asunto que se trató. Entonces, Artés, por supuesto, con su salud estatal, Johannes planteó la idea que no se la había oído antes, de como un estado de emergencia respecto de lo que es la salud, que es una muy buena idea. Matei habló de reducir también, junto con Johannes, los dos en esto coinciden, las listas de espera primero que todo para la gente que tiene cáncer. Lamentablemente, Matei, de nuevo, y primero las mujeres que tienen cáncer, porque nosotras como mujeres, la vida de una mujer con cáncer vale más que la vida de un hombre con cáncer. No importa si se trata de la yegüista que contribuyó a quemar Chile para el 18 de octubre o no. No importa si frente a la yegüista hay un carabinero que dio su vida por salvar la vida de personas inocentes. No, lo importante es que tiene vagina, que es mujer. Y por eso es que a los cuerpos con vagina los vamos a poner primero en la lista. Perdón que lo diga así, pero es que me repugna que hablen de las mujeres porque yo soy mujer. Me repugna que se diga como que las mujeres tuviésemos una moral incólume, superior, fuésemos más defendibles, más... Lo único que termina haciendo ella con esto es jugar a favor de la batalla cultural en que las mujeres somos esa moneda de cambio de la que hablé antes. Realmente, Evelyn Matei, por favor, párala con dividir entre genitales a las personas. Las personas no se dividen por genitales, se dividen de si tienen buenas o malas intenciones, si tienen buen o mal corazón, si son personas con talento o sin talento, si son personas de esfuerzo o flojas. Las personas se dividen por sus virtudes y por sus defectos, no por sus genitales. Entonces hay que parar con esta cuestión de una vez por todas y decirlo en la cara tal cual con la firmeza que lo estoy diciendo. Hart ahí dijo una cosa que es bien importante, que se la voy a rescatar, es que hay que llevar a los médicos a la casa y aumentar en las consultas por telemedicina. Yo creo que eso es súper importante avanzarlo. Yo tomaría Perdón, esa idea, me una parece cosa, Vanessa, fundamental. perdón, solamente para agregar un tema en materia de salud. ¿Por qué Johannes habla de esta emergencia?
porque hay más de 3 millones de casos en listas de espera. Esto ya lo mencionó el Mercurio, pero es una cuestión gravísima. Porque lo que está haciendo FONASA es que como no le da, porque el Estado no es la solución a todos los problemas, nunca ha sido la solución, ha comprado ha gastado más de 232 millones de dólares para este año en camas, en cirugías. ¿Y saben cuál es el gran problema de eso? Es que cuando los privados van a intentar contactar a las personas que les entrega FONASA, no los encuentran. Hay muchas personas que lo que han hecho es que ellos mismos, por las suyas, han resuelto los problemas de salud, las intervenciones quirúrgicas, pero hay un gran problema de emergencia porque esta cuestión se ha prestado para favores políticos y no para prestar los servicios de salud, porque insisto, esta cuestión se ha convertido en una caja pagadora de impuestos. Entonces, no sirve el sistema de salud que tenemos, por eso es la emergencia. Eso solamente acotar. ¿Sí? Bueno, después se pasó al tema de seguridad, y en seguridad también me dio como un poco de cosa esta afirmación de Evelyn Matei que los pobres jóvenes no se atreven a salir a carretear. Cuando uno imposta un discurso que no es propio, se nota demasiado. Y ahí como que genera una repugnancia en el oyente. A mí al menos no me gusta oír a Evelyn hablar de esa manera, creo que no lo necesita tampoco. Después, Harold coincidía con Artés y con Jala en estas unidades de seguridad comunal. Es decir, que los vecinos, a través del control tecnológico, se controlen unos a otros, o sea, más o menos transformarnos en un totalitarismo de base, ¿ah? Como fue para la pandemia, en que los vecinos tienen que controlarse entre ellos. Y ahí Artés también habló de seguridad en manos del pueblo, el control social popular, ¿ah? Está absolutamente en línea con lo que dijo Harold. Bueno, París sí tenía este tema más institucional, de la policía marítima, de fortalecer la PDI, eh, y habló, el único que habló de sacar a los militares a la calle fue Parisi. Y ahí realmente la irresponsabilidad de este hombre, prometiendo sacar a los militares a la calle para controlar el tema de la seguridad, me pareció digno de mayor análisis, porque nosotros sabemos lo que significan los militares en la calle haciendo el rol que le corresponde a las policías. O sea, es de una irresponsabilidad nuevamente Parisi prometiendo avanzar en la destrucción de Chile, pero con el buenismo clásico del populista de la peor calaña, digamos. O sea, a mí me llamó mucho la atención, fue el único que lo prometió. Bueno, y José Antonio siguió hablando de salud en vez de hacerse cargo del tema de la seguridad. Ahí como consejo al equipo de José Antonio que suelte, que deje, que cuando venga el próximo tema, a menos que sea algo muy relevante, la verdad es que de nuevo parecía como despintar. Así que, y las interpelaciones de Ominami a Jara también fueron como un tema ahí en el tema de la seguridad y la salud, etcétera. Pero me llamó enormemente la atención, digamos, esta propuesta compartida por los tres candidatos de seguridad comunal y por supuesto que aprovechó entonces Jara de hablar de levantar el secreto bancario, no se pierden ni una, con tal de que perdamos libertad, no se pierden ni una levantar el secreto bancario, ¿no es cierto? Y claramente volvió Matei con sus cámaras, porque con las cámaras vamos a resolver todo, aunque tengamos puertas giratorias, aunque los jueces beneficien a los narcotraficantes, aunque no tengamos cárceles. Juan Antonio, cámaras. Ojalá que se haya aprendido el número de cámara, porque No, ahora es impresionante. 140.000. Sí. Oye, Bueno, y lo otro bien increíble es la regularización de los inmigrantes, desde Jara a Magnicos, hablando de que como tenemos que saber quiénes son, entonces hay que regularizarlos, o empadronarlos, se usa la palabra ahora, como siempre usando estos eufemismos, ¿no? sí. No, pero te insisto, el escenario en el que nos encontramos como país muestra quienes realmente están con la disposición de poder hacer la pega y de entregar un mensaje a la ciudadanía de una verdadera alternativa de gobierno. Lo que hizo Parisi, en realidad, si se fijan, no le habló a todos los chilenos. Se dieron cuenta que le habló solamente a la gente del norte. La única explicación de eso es porque está buscando focalizar los votos para hacer el negocio. Esto es como cuando le dicen, majito lindo, tú no te preocupes, hace negocia.
Eso es lo que está haciendo. No Pero es explícanos política. bien, porque yo no lo entiendo, no entiendo el No, po, mecanismo. porque dentro de las encuestas, de su foco, a él le da lo mismo ser presidente de la República. No le interesa. Lo único que le interesa es el negocio de los votos que va a obtener con la devolución de votos, porque se concentró en el norte. Pero cuando ellos se concentran excesivamente en el negocio, queda a la vista, porque esa es una estrategia muy buena para hacer un negocio. Felicitaciones, así se hacen los negocios. Pero esta cuestión se trata de ser presidente de la República, se trata de hacerse cargo de problemas del común de la gente, de llegar a la moneda, de armar equipos, de liderar, de hacer valer la ley frente a aquellos que la vulneran, no de hacer la negocia, de quedarse con la idea de irse al norte, de hablarle siempre al norte, al norte, al norte, al norte y no resolver absolutamente ningún problema. ¿Se dieron cuenta de eso? Esa es la ridiculez de la estrategia del negocio, y no de hacer la pega de realmente plantear una candidatura. Si Parisi está solo, po. Si los equipos, no hay ningún equipo, está igual está igual que Meo. Si esa capacidad no está, no hay absolutamente nada. Por eso yo les digo, fíjense en los programas de gobierno, fíjense en los equipos de trabajo, fíjense cómo hay otras candidaturas que están desesperados parchando, llegan de todos lados. Es impresionante, o sea, solamente falta que empiecen a llegar futbolistas a cubrir. Entonces, cuando esta cuestión se trata de hacer equipos serios de trabajo, usted los encuentra en el Partido Nacional Libertario. ¿Se pueden sumar otras personas? Por supuesto que se pueden sumar otras personas que acepten nuestras propuestas, nuestras ideas, que no son claudicantes, que son cuestiones súper firmes de cómo poder plantear una alternativa de gobierno para nuestro país. Pero estar parchando a tontas y a locas, esa es una cuestión que nosotros no estamos haciendo, porque acá usted tiene una propuesta sólida. No le estamos hablando simplemente a los del norte para que nos vaya mejor con los votos. Pero Juan Le estamos hablando a Antonio, todos los chilenos. Parisi dijo que el norte está llorando. Sí, le da con el norte. Es que, por qué te interrumpo? Porque tú has planteado que la distinción Sí. está en el trabajo sólido que se está haciendo. Entonces, para que los telepensantes entiendan el contraste entre todo el trabajo que se ha hecho desde el Nacional Libertario, realmente con gente que sabe y que no necesitan ser de la casta política para saber eso. Porque cuando dicen, ¿y con quién vas a gobernar? Mira, voy a gobernar con todos esos chilenos que nunca han tenido la oportunidad de aportar desde sus talentos y desde su mérito y en la esfera pública al país, porque la esfera pública lleva demasiado tiempo capturado por una casta de mafiosos políticos que nos tienen a todos agotados. Pero cuando yo quiero hacer el énfasis en esto de que cuando tú dices el norte y cómo se está enfocando París en el norte, y aquí le recuerdo, mi estimado telepensante, si usted vio el debate, cuando París dice es que el norte está llorando. Entonces, y todo el rato efectivamente habla del norte y que no, y entonces está llorando, me pidieron un abrazo, vengo a representar los invisibles, como que toda esa retórica culonga de telenovela venezolana, Chaito, mi hijo, devuélvanmelo, de verdad, es como ya demasiado punga, encuentro yo. Seguimos con el payaseo de París. Solamente le faltó decir que he quedado ciego de los ojos. Pero claro, era una cuestión absolutamente ridícula, po. Sí, fíjense, insisto, fíjense en las posturas, fíjense en los programas de gobierno, en los equipos. Hay disposición para llegar desde parte, por lo menos de parte de nuestro partido. Pero del resto era una cuestión loca. Y solamente agregar respecto del tema de los bots, como para poder ir enlazando por el tiempo que nos queda para enlazar con lo ocurrido con Estados Unidos. El tema de los bots, el tema de los trolls, ¿por qué lo está agarrando la candidatura del Partido Comunista? Porque con eso ellos toman el argumento y le dicen a los chilenos, se dan cuenta que actuando con libertad los chilenos son mensos y lo único que se puede hacer es que venga el papá Estado a decirle, señores ciudadanos, ustedes son muy imbéciles para pensar, yo voy a poner una ley de censura, yo voy a regular qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Entonces, claro, como tienen esa discusión que no resuelve ningún problema, vienen con esta propuesta desde el Estado. Viene la tipa más mentirosa del planeta, que es la Camila Vallejos,
que no tuvo, mira, que tiene injertos de madera en la cara, por lo cara de palo. Cuando ocurrió esta cuestión en el sur de Chile, cuando un carabinero fue atacado por un tipo con cuchillos, ¿se acuerdan ustedes de eso? Y que el carabinero mató a esa persona por la sencilla razón de que lo estaban atacando. ¿Y cuál es el mensaje que se estaba planteando en la época? Que el carabinero fue un asesino. En vez de que lo que vieron todos los chilenos, de que usted no puede atacar a un carabinero, usted no puede atacar a un representante del orden, de la paz social con cuchillos. Porque lo que tiene que ocurrir es que usted se tiene que hacer cargo de las consecuencias de sus actos. Vivimos en una era en que lo que busca hacer la izquierda es infantilizar a los ciudadanos, de que los ciudadanos no se hagan cargo de las consecuencias de sus actos. Y la gran batalla cultural que viene desde el Partido Nacional Libertario es de decirle a los chilenos, nosotros somos adultos, tenemos el deber de hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos, porque tenemos dentro de nuestra libertad el deber de poder hacer nuestro proyecto de vida y de poder contribuir con nuestra familia a florecer a nuestro país. Y es en ese ámbito en que nosotros nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestros actos, no de ser infantilizados como lo hace la Evelyn Matei, no de ser ridiculizados como lo está haciendo Parisi, y no de ser tratados de imbéciles como lo está haciendo la candidatura del Partido Comunista, que lo que busca es atacar directamente la libertad de expresión. Absolutamente. Y el tema va por ahí porque en el momento en que liquiden nuestra libertad de expresión ya no va a ser prácticamente posible poner resistencia. Ahí el tema de Nepal, bueno, yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que pasó y por lo tanto cuando uno cita acontecimientos de política internacional, mejor hacerlo en contextos en que tienes la posibilidad de explicarlo. Bueno, el siguiente tema fue la inmigración, en que Johannes acusó a la clase política tradicional de traicionar a los ciudadanos. Para Minami la inmigración es algo bueno. José Antonio planteó una buena idea que es transformar la inmigración ilegal, ya no cambiar los estatus, que ya no sea una mera falta, sino que sea un delito. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Harold lloró por las minas antipersonales y por decir que él ha estado con jóvenes que yo no sé de dónde salieron esos jóvenes que quedaron mutilados con las minas antipersonales porque fueron retiradas hace bastante rato, como para que todavía existan jóvenes. Ah, porque él habló de Laos, de Vietnam, ok, ya, en ese contexto lo hizo. Pero yo decirle ahí al señor McNichols, al abuelito Pito, que ahora yo le voy a poner el abuelito Pito, porque ya me convenció de que de buena fe tiene re poco el señor este, que también está lleno de víctimas de los crímenes de quienes inmigran ilegalmente a Chile y quienes acá se transforman en criminales o que ya vienen como criminales y cruzan la frontera y que su corazón de abuelito Pito podría estar con los chilenos que están sufriendo las consecuencias de toda esa inmigración también. Con independencia del tema de las minas antipersonales, lo que me molestó, más allá de la discusión técnica que puede haber, que Johannes también está en contraponerlas por la misma razón que él esgrimió, es que él habló de humanidad. Después París dijo que el norte estaba llorando para ser humanitario, ya. Pero cuando McNichols habla de humanidad, yo también pediría que entonces se preocupara de la gente que está siendo víctima de la criminalidad de la inmigración ilegal y entonces también fuese un poco más humano con esas personas. Y no solamente con quienes podrían eventualmente resultar heridos ante tal o cual política. Si usted es un inmigrante, entre de manera legal al país y cumpla con las normas, como si tiene que hacer en todo país civilizado, nadie tiene un problema con eso, pero no me venga aquí a que nosotros no tenemos ni siquiera que poder pensar en otro tipo de soluciones, porque entonces nos podríamos estar equivocando en defender al chileno. Tenemos que defender al chileno y ese es nuestro primer compromiso. Después pasaron efectivamente lo que tú querías tocar, que era el tema de la economía. Me pareció que Matei, de nuevo, en una impostación que raya el absurdo, habló de que Chile tiene un futuro espectacular en materia económica. La verdad es que estamos pésimos. No veo cuál es el futuro espectacular que podamos tener sin voluntad política para cambiar la crisis en la que estamos. No me gustan esas sonrisas que tratan de impostar una esperanza que no es una esperanza, es una ilusión. Hay una diferencia entre las ilusiones y la esperanza. La ilusión es un autoengaño. La ilusión uno la tiene después de ir a hacer un paseo eh, por los bosques con los hongos y hacer con un chamán un viaje con ayahuasca. Ahí uno tiene ilusiones. Y lo que se está vendiendo cuando se dice que hay que tener esperanza son ilusiones. Nosotros podemos tener esperanza cuando tenemos buenos fundamentos, cuando las nuevas generaciones están siendo bien educadas, cuando tenemos
un proceso democrático en que las nuevas elecciones no implican la estabilidad o inestabilidad del país en términos de paz social. Ahí tú puedes tener esperanza. Tú no puedes tener esperanza en un país donde hay una parte de la clase, de la casta política y de los ciudadanos que están dispuestos a transformarlo en un maldito infierno porque ellos no están en el poder. Ahí no hay esperanza. Ahí lo primero que hay que hacer para tener esperanza es hacer la pega. Es poner la voluntad política donde la voluntad política tiene que estar para que las instituciones funcionen. Si no funcionan las instituciones, todo se va al carajo. La iluminar hablaba eh, le tiró varias veces la cuchufleta a la cara por no haber ido a los debates, lo cual estuvo bien de su parte, y también de que él no pudo ir a las primarias de su sector. Eso también fue bastante interesante en la discusión de ellos dos, a favor entonces de la reforma de pensiones. Estaba Matei, fantástico. Mira cómo Chile Vamos es capaz de autocrítica, no tiene ni una autocrítica. La reforma de pensiones, que implica una usurpación del derecho de propiedad de los trabajadores para mantener a políticos de turno y que más encima fortalece a los más ricos o sea, realmente engendro de mono con alambre púa y todo en contra del ciudadano normal. Eso lo apoya la señora Evelyn Matei. Eh, Bien con José Antonio que no está de acuerdo con el tema de la reforma de pensiones. Y nada, ahí yo creo que hubo de nuevo una coincidencia, una infeliz coincidencia entre Jara y Matei, si le vamos sin hacerse cargo de que hoy día la candidata comunista está donde está, gracias a que ellos la dejaron avanzar con las 40 horas, la reforma de pensiones y todo lo que hoy día dice el Banco Central que nos tiene con un desempleo y sobre todo las mujeres, porque todo lo hacen por las mujeres. Así que de ahí se sigue a que las más, con todo lo que hacen, seamos nosotras. Sí, totalmente. Mira, respecto a lo que tú estabas diciendo en materia de fronteras, eh, aparte del payaseo, de todo de lo ridículo de que se estaba hablando, Johannes puso el dedo en la llaga, porque él dijo, ¿qué vamos a sacar con los militares en la frontera si con el ordenamiento jurídico actual se transformaron en un Uber? Y eso es efectivo. No es una cuestión de cerrar la frontera, es que toman a las personas y las reconducen. Entonces, aparte de ser vergonzoso, es un uso ineficiente de los recursos. Es por eso que nosotros siempre lo que hemos sostenido es que esta cuestión no se trata de vote por Johannes, no se trata de eso. Se trata de convencer con el proyecto para presidente de la República, senadores como nuestra gran Vanessa Kaiser en la Araucanía, candidatos a diputados. ¿Para qué? Porque necesitamos para modificar las leyes que existen para poder hacer todas estas reformas, para poder hacer realmente una frontera que defienda a nuestro país por un sentido mucho más trascendente que lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos, que se llama Ordo Amoris, el orden del amor. Nosotros podemos ayudar a cierta cantidad de personas. ¿Vamos a ayudar a los extranjeros o nos vamos a ayudar a nosotros mismos? Lo que tenemos que hacer es proteger lo nuestro. Y proteger lo nuestro implica a todos los chilenos, a todos aquellos que están dentro del territorio de la República de manera legal. Protegerlos, ¿en qué sentido? Tener fuerzas armadas, tener carabineros que puedan actuar con la confianza de que no los van a meter presos porque hagan la pega, de que aquellos que están ilegales sean expulsados, que es el gran clamor de los chilenos, porque con eso están arruinando nuestros servicios de salud, nuestra economía, están arruinando nuestra seguridad. ¿O ustedes creen que este fenómeno de narcotráfico viene de Chimbarongo? No, pues, si esta cuestión es total, está en todas las regiones. Lo mismo ocurre con el narcotráfico, perdón, con el terrorismo. Entonces, ayudando a los extranjeros no vamos a lograr nada. Lo que tenemos que hacer es un orden, es un equilibrio de cuáles son las cuestiones que se pueden hacer primero. Porque una persona seria le va a decir, hay prioridades, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer y los recursos son escasísimos. Entonces, la propuesta del Partido Nacional Libertario es actuar con el orden del amor, digámoslo así, en que vamos a poder actuar en ciertas cosas con, con el uso eficiente de los pocos recursos que existen. Eso por una parte. Ahora, respecto, tal como tú decías, del mensaje de esperanza, es absolutamente vacío el mensaje de esperanza que dio Matei y que dieron los demás candidatos.
¿Cuál era el único mensaje? Lo que estamos pidiendo es que nos den la oportunidad, lo mencionó otro candidato, pero Johannes lo hizo y dijo, dennos la oportunidad de que con este proyecto del Partido Nacional Libertario lo que vamos a hacer es lo que se debe hacer. Como se dice en la calle, lo que pasa es que Kaiser va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Hacer las reformas, meter presa a la gente que hay que meter presa, pero hacer valer el Estado de Derecho, que es el gran clamor de los chilenos, de todos aquellos que tienen a un familiar asesinado por delincuentes y que no se sabe quién fue. La gente se arranca a que dejan la embarrada en las calles, dejan la embarrada en todos los lugares. Imagínense lo que está pasando en México, que hacen toda una campaña comunicacional porque libraron una calle. Una calle, cuando esa cuestión no debería ser así, pero para nada, debería ser una cuestión erradicada totalmente. Eso les dice cuál es el estado en el que se encuentra Chile y quién es el real personaje político que se necesita para nuestra patria, que se llama Johannes Kaiser. Bueno, no podemos dejar de mencionar el momento culmine que se dio entre Parisi y Matei. Yo de verdad, cuando Parisi le muestra la foto de Pinochet, cosito que estamos hablando, estamos en el 11 de septiembre, Hizo y, así, o se sea, puso así. es que de verdad, eh, yo no sé qué se le ocurrió a Parisi, porque eso como que fue totalmente fuera del contexto del personaje que él se ha fabricado de sí mismo. O sea, ahí se le salió como un querer competir por la presidencia, porque fue a darle palos a Nelly Matei, que a él no lo beneficiaba en nada. Esa cuestión nos beneficia a la nueva derecha, nos beneficia, digámoslo así, ¿no? Entonces, Mm. ahí yo no sé qué es lo que pensaron los estrategas que piensan detrás de él, que podría ser de buena idea mostrar a Evelyn como la traidora de Piñera, la traidora de Pinochet. Después no le dejaron sacar más fotos, pero la cara de Evelyn Matei, porque Evelyn Matei estuvo, mira, a ver, lo voy a poner así. Evelyn Matei estuvo en este encuentro, primero, su chaqueta estuvo muy bien escogida. Yo no sé quién escogió la ropa de José Antonio Cast porque una corbata oscura con un terno oscuro, la verdad es que no le daba ninguna luz y él estaba como muy apretado. A él le queda mucho mejor la corbata roja, le queda ya, por decir algo, ¿ya? Pero él ahí estaba despampanante, como con un look, con unas creenchas así, muy modernas, como de mujer, así como empoderada. Además, se nota que ya los que le habían quitado el apoyo volvieron a apoyarla a ella, entonces ella está en su máxima capacidad vibratoria, ¿no? Vibracional de su aura. Y de repente, que ella estuvo todo el rato compuesta, sonriente, así como yo ya gané, yo sí sé que ahora sí voy, sí, me parece Parisi, aparece de su desaparición, porque no había sido él, en todo esto hay un mono fabricado, o sea, Parisi está fabricado, Meo está fabricado, McNichols está fabricado, ¿ya? Evelyn siendo Evelyn, porque es todas las fabricaciones posibles. Johannes, absolutamente honesto, tal cual como yo lo conozco desde que, porque él nació antes que yo, así que lo conozco desde mi nacimiento, ¿ya? Y Artés, siendo Artés, ese gallo no le miente a nada, o sea, está claro que él es lo que es, nomás está bien. Y la Jara, ya, esa la vamos a dejar para el final, porque yo de verdad ahí tengo algo más que decir. Pero cuando la cara de descompuesta de Evelyn Matei, que se va a refugiar en el hecho de ser mujer y estar siendo víctima de violencia por ser mujer, o sea, de verdad es nuevamente repugnante. Pero esa cara, así, cuando uno ve a alguien que se descompone completamente, que la sacaste totalmente del cuadro, eh, como para el espectador es como, no sé, como, el momento culmine de la película, es como cuando, no sé, de Batman le pega el combo final al Guasón, no tengo idea, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes en el ACD? Mira, es que se puso nervioso porque se puso así, se apretaba y después yo creo que se debe haber dado cuenta y bajó las manos, pero además ocurre que lo que se había acordado era que no se iba a exhibir nada. Entonces, en su momento, Johannes mostró el programa, pero lo levantó así, lo bajó, pero fue después de lo que había ocurrido con Parisi, porque se había dicho, oye, no vamos a ocupar fotos, no lo vamos a hacer de esa forma. Eso quedó súper claro. Entonces, ahí hubo una patada en las canillas. Eh, pero la salida de la Evelyn tuvo algo de dulce y agraz, pero creo que
creo que respondió decentemente. Yo creo que se descolocó con Meo, porque le hizo la pregunta y Meo la dejó en jaque, porque le dijo de cómo ibas a gobernar con tu equipo. Y Meo, no me acuerdo qué cosa le respondió, que la Matei no supo, que no supo qué responderle, y Meo le dijo, oye, te queda más de un minuto, contesta, pues. Entonces, ahí la Evelyn dijo, no, ya, no, pero yo te estaba haciendo la pregunta a ti. Entonces, ahí hubo un buen enfrentamiento. ¿Por qué lo recalco? Porque cuando Johannes le pregunta a Meo, Meo se le consumió. Porque pensó, como que hizo así, estoy contestando. Hizo una cosa así como de la buena onda, pues. Y ahí empezó a hablar del tema del patriotismo y que quedó totalmente desnudo en su carácter internacionalista y apoyado totalmente por Caracas. O sea, nadie le cree la cuestión del patriotismo. Pero la Evelyn, yo creo que lo que demostró es que ya fue ya su tiempo, tratando de transformarla en este Frankenstein de centro izquierda que al parecer va a gobernar, que critica aquellas ideas que antes decía que eran buenas. Realmente es un Frankenstein de la transderecha, que es lo único que puede producir una derecha que está apoyando falsas formas de ver la realidad. Y no tiene por dónde. Por eso que se veía tan bien la candidatura de Johannes, la postura, el mensaje, las preguntas certeras, cómo respondía de vuelta, si hasta lo felicitaron por el Partido Nacional Libertario. O sea, yo creo que fue una noche redonda para Johannes. Escuchando la Bio Bio, una de las periodistas dio en el clavo y dijo, yo creo que quienes más se destacaron fueron aquellos que aparecen más abajo en las encuestas. Y dentro de ellos, desde luego, mencionó a Johannes porque se notó muy preparado y con capacidad de gobernar, que el resto fue un circo. Así por lo menos lo veo yo. Sí, la verdad es que Johannes se fue al callo. Hay algunas cosas que, a ver, a mí primero, él fue el único candidato dispuesto a apoyar una intervención militar en Venezuela. Y yo Sí, creo que es súper importante ese punto, porque la izquierda, que hoy día tiene carácter globalista, tiene que entender que los países nos podemos defender y nos podemos aliar en contra de lo que ellos avanzan desde los organismos internacionales y desde las revoluciones moleculares disipadas con las que van desestabilizando las democracias. Y la manera que tenemos para defendernos es, si no es con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de orden de cada país, entonces es efectivamente con la defensa que se puede hacer de la democracia y de los derechos humanos fundamentales por parte de países, dado que los organismos internacionales están absolutamente capturados por la extrema izquierda, porque ¿qué es lo que Tito hubiera dicho el caso de Venezuela? Después de, porque todos decían, no, la solución democrática, pero viejo, si hubo elecciones declaradas absolutamente truchas en Venezuela, ¿cuándo fue el año pasado, antepasado? Entonces, no hay una salida democrática. Si no hay una salida democrática, ¿cuál es la salida? Un golpe de Estado interno, eso se intentó, ya la purga fue salvaje, ya el pueblo venezolano está, 8 millones están afuera, etcétera. ¿Cuál es la solución? ¿Que la gente se siga muriendo de hambre? ¿Que la sigan matando por ser opositores políticos? ¿Cuál es la solución? Entonces, tú tienes que dar una solución. No, no me digas que no y después te lavas las manos como Poncio Pilato. Dame una solución política. Si tú vas a ser presidente de este país, ¿qué vamos? Entonces vamos a convocar el TIAR. Perfecto, convoquemos el TIAR, ningún problema. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que podría modificarse en su normativa para servir a que varios países de la región saquen al gobierno de Maduro. Podría ser. Si no fuera porque hoy día tenemos del lado de Maduro a Brasil, que es el más importante de partida. Entendámonos por ahí. Entonces, si ya no contamos con Brasil, Argentina, cada país tiene sus propios problemas internos. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema de la inmigración ilegal si esa pobre gente venezolana se está muriendo de hambre? ¿Cómo no te va a dar, cómo no vas a querer reclamar los derechos humanos de seres humanos que están siendo arrasados y diezmados por una narcodictadura? ¿Dónde está ahí la humanidad del discurso? Es una cosa muy importante y una gran bandera que Johannes todavía puede desarrollar y crecer mucho y puede hacerle mucho sentido también a los venezolanos que han sufrido el flagelo de ser desplazamiento forzado, porque ellos no son inmigrantes, ellos son desplazados políticos, eso es lo que son, víctimas de la violación de sus derechos humanos. Y hay mucho que hablar en esos términos. Después también me pareció que la respuesta que le dio al títere, para mí es el abuelito Pito, porque de verdad yo me alegré hasta que llegó esa pregunta, y no porque se trate de Johannes, porque el viejo ensució la pelota.
y Johannes nunca ensució la pelota. Y ese viejo se venía mostrando como que fuera alguien que tenía las capacidades de jugar limpio en política. Y ahí te diste cuenta que jugó sucio. El viejo sabe perfectamente, el abuelito Pito de McNichols, que esa frase de Johannes fue sacada de contexto. Lo tiene clarísimo. Y sin embargo la trae de vuelta otra vez, porque es la manera, jugando sucio, de afectar la imagen de Johannes. Juega limpio, saca cosas que sean verdad. Si a Johannes se le pueden sacar algunos errores que ha cometido, como todos los seres humanos, y no hay ningún problema, critícalo, ningún problema. Pero no lo hagas ensuciando la pelota. Y entonces todo este personaje que habían armado del abuelito bueno, el que cuidaba, el amoroso, el que el fútbol, el que el taekwondo, el que la cuestión, se fue al carajo en solo esa pregunta que le hizo a Johannes porque fue artera y fue escogida para dañar al candidato, no para saber qué es lo que piensa genuinamente el candidato del voto femenino. Y ahí ¿Mm? es donde uno le vio la verdadera cara al abuelito Pío. Así que a mí ya no me cuenta ningún cuento. De luego, en resumen, el payaso de París y con su permanente, prácticamente todo lo que él está hablando está construido, se nota demasiado la sobre-redacción de línea por línea, con objetivo estratégico. La pregunta a Matei, sí, yo tengo que reconocerle que ahí tuvo un acierto. Yo creo que era importante que en algún momento este tipo de cosas también salgan a relucir. Es importante en un debate que salga. Después, en el caso de Artés, la verdad es que cuando habla de desarrollar la industria nacional, etcétera, igual ahí él tiene un coqueteo con eh, cierta, ciertas ideas muy añejas que planteaba la CEPALIA, ¿no? Con el sistema de sustitución de importaciones, pero que yo sé que tienen caja de resonancia en la gente en la medida que de verdad nosotros seguimos siendo un país extractivista que anhela agregar valor a su materia prima y por lo tanto poder dar ese salto al desarrollo. Y al menos él se hace cargo de esa parte del discurso que muy poca gente se hace cargo y ahí él tiene un lado que es una fortaleza teniendo todo lo demás absolutamente eh, tras, digamos, tras el muro de Berlín, por así decirlo, ¿no? Ahí el gran tema que yo destaco también de Johannes es que en este caso de las preguntas siempre fue una crítica que hacía a los otros candidatos y una propuesta. En el caso del veterano de El Tres abuelito Guerras, Pito. del abuelito Pito, en realidad cuando le hizo ese tema, Johannes hizo una respuesta, hizo una explicación, pero ¿qué dijo? Yo quiero que Chile sea el mejor lugar para ser mamá. ¿Por qué? Porque nuestro país está sufriendo con tasas de natalidad cada vez más bajas por el alto costo de la vida que tenemos en nuestro país, gracias, entre otras cosas, a que tenemos un mercado absolutamente ahorcado, un estado elefantiásico, que lo único que quiere hacer la candidatura del Partido Comunista es seguir aumentando esos impuestos y seguir profundizando la desigualdad, que es lo que hacen los comunistas, fomentar el odio. Entonces, Johannes siempre va con propuestas. Siempre, por eso el programa es tan grande, que a diferencia de todos los demás, por eso estamos preparados para gobernar. Eso es lo que yo creo que se tiene que destacar por los chilenos. Atáqueme lo que quiera. ¿Por qué? Porque estamos preparados, señor. Nosotros entendemos que usted quiere hacer una zancadilla menor en un debate. ¿Por qué? Porque no les da para más. Solamente les da para el show circense, para decirles, miren cómo puedo hacer la rueda, miren cómo puedo jugar con estas pelotitas. Ya, juegue, juegue, si lo estamos mirando. Nosotros venimos a plantearles a los chilenos que estamos listos, dispuestos y con equipos serios para poder trabajar. Eso es lo que se nota de la candidatura de Johannes. Por eso le pueden atacar con lo que quieran, que es feo, que es alto, que es gordo, que es flaco y que miró feo a la mujer. Da lo mismo, porque acá tenemos una candidatura lista y dispuesta para poder trabajar. Yo creo que eso es lo que deberíamos destacar. Sí, lo has dicho en varias oportunidades en este programa y efectivamente es con lo que la gente tiene que quedarse. O sea, Mm. esto ha sido un trabajo gigantesco y de verdad no necesitábamos de la casta de siempre que lleva décadas destruyendo a través de su gobernanza a nuestro país. Nosotros necesitamos a gente técnica, meritocrática, que supiese cómo plantear soluciones y qué soluciones plantear. Y eso, ese es el punto más importante en todo el trabajo que se ha hecho y por el cual vamos a seguir luchando. Ahora,
Y yo quisiera ir terminando este programa 11 de septiembre, de este día que celebramos los chilenos de habernos liberado de la opresión castrochavista, y que por eso hoy día Chile se transforma en un lugar de refugio de los desplazados políticos venezolanos, porque sí, llegaron encubiertos bajo el manto de todos estos desplazados políticos, el crimen organizado, etcétera, pero la mayor parte son víctimas del comunismo, son víctimas de Chávez y de Maduro, que llegaron a donde llegaron gracias a que élites políticas anteriores, como Chile Vamos, les abrieron la puerta, así como hoy día Chile Vamos le abre la puerta a la reforma previsional de Jara y al ataque a José Antonio Cast, por el tema de los bots, que no son bots. El patito verde era una persona, carne y hueso. Entonces, y ese es el peligro, nuestra democracia peligra porque existe el patito verde y 7 personas más que hacen lo que hace él. Es que realmente cómo se ríen en la cara a los ciudadanos chilenos es repugnante. Bueno, yo solamente quiero decir que eh, todo lo que toca el comunista, el frente amplista, la izquierda vieja y nueva, lo denigran, lo desacralizan, lo denostan y lo ensucian. Por ejemplo, la palabra de una mujer. Que Jara, sabiendo que todo el mundo sabe que es una mentirosa, porque a esta altura nadie le cree a Jara, como dijo Johannes, y le respondió muy bien a McNichols, la gente vota como los adherentes a un equipo de fútbol, con la camiseta puesta. No importa si el equipo de fútbol lo está haciendo mal, tú no vas a dejar de ser colocolino o de la Cato, ¿no es cierto? Tú vas a seguir siendo de la Chile, aunque en esa temporada tu equipo juegue mal. A eso se refería Johannes con el tema de los votos de las mujeres. Bueno, ahí tuvo una muy buena respuesta, muy buena salida en términos de explicar por qué él ahí había puesto en cuestionamiento por qué las mujeres votaban de la manera que votaban. Entonces, decir solamente que Jara, que sabe, que todo el mundo sabe, que es una mentirosa de la A a la Z, haya deshonrado la palabra de la mujer, hablando de que es como su palabra de mujer, que confiemos en ella con su palabra de mujer, nos muestra, mi querido Juan Antonio, lo estulto que es hablar desde la genitalidad. Nuevamente, los genitales de una persona no constituyen a la persona. El hecho de que Jara carezca de pene no la ha transformado en una adalid moral superior al resto de la humanidad. Mi estimado telepensante, lo pongo así porque así es los términos en los que la izquierda piensa, y si nosotros no los enfrentamos en esos términos, entonces estamos hablando como en una caja de resonancia vacía. Yo necesito que la gente entienda, resignifique qué es lo que es para Jara o para Matei cuando hablan de que primero hay que sanar a las mujeres con cáncer, los hombres no importan, de que su palabra es la palabra de una mujer. O sea, entiéndase bien, la genitalización de la vida humana es la desacralización absoluta, es la negación del espíritu, es la negación del alma. Son muy anteriores, por eso es que nosotros caminamos, nuestros genitales están abajo, nuestra cabeza, nuestro espíritu está hacia arriba, está conectado hacia lo alto, se crea o no se crea en Dios, pero por último, hacia la razón, ¿sí? Bueno, y en mi caso, hacia Dios, evidentemente. Entonces, esto de hablar desde la genitalidad, de ausencia o presencia de determinados genitales y basar la legitimidad de lo que se dice en ello o de las políticas públicas en ello, me parece francamente repugnante. Sí, He dicho. les vamos. Oh, excelente, excelente. Solamente agregar, compren el libro de Vanessa, El progresismo, la cultura de la muerte. Ahí van a encontrar por qué se están hablando de estas cosas. Es decir, los temas no los pusimos nosotros, los puso la izquierda, y la gran pega de Vanessa ha sido estructurar un tremendo trabajo. O sea, tuvo más pega que el mecánico de los Transformers armando el libro del progresismo y la cultura de la muerte, que para nosotros es lectura obligada para poder entender de qué manera están buscando cambiar nuestra cultura, buscando acabar con nuestra nación y con nuestra libertad. Por eso surge el Partido Nacional Libertario. Yo creo que es fundamental, sobre todo para leer las claves del debate, para leer las claves de este programa de batalla cultural de los comunistas, y así poder hacer una propuesta seria a nuestro país. Así que muy bien, Vanessa. Sí, lo único que yo a eso quiero agregar, yo sé que es un libro difícil y más que de lectura, es de estudio. Hay gente que me dice, oye, llegué hasta una parte, de ahí no entendí, no sé qué. Pero miren, ese libro es para estudiarlo y efectivamente cuando uno no entiende un término, existe Google, existe Chat GDP o como se llaman las cuestiones esas, inteligencia artificial. Hoy día es fácil poder, cuando uno no entiende algo, poderlo preguntar o poder entenderlo a partir de una explicación más larga de conceptos. Es un libro de estudio, es verdad,
sé que es más complejo, más complicado, pero para adquirir los conocimientos que nos permitan dar la batalla cultural, lamentablemente hay que estudiar, no hay de otra. Así que ese era mi aporte, voy a tratar de hacer ahora uno un poco distinto, un poco más liviano, más breve, pero realmente la izquierda nos ha avanzado mucho en todo esto y hay demasiada gente que no entiende que cuando habla de yo como mujer y la solución para las mujeres y esto y lo otro, que no es lo mismo decir Chile va a ser el mejor país para ser mamá. Ser mamá es ser, no es ausencia de ser, no es genitalizar. La madre es el hogar de la sociedad junto con el padre. Esa madre solo existe si hay un padre. Por lo tanto, no está escindido el rol de la madre, del rol del padre, en definitiva, de la familia. Así es que para que se vea cómo, qué tan fino podemos llegar a hilar y por qué es tan importante poner énfasis en estas cosas. Mi querido Juan Antonio, hemos cumplido con nuestro deber patrio. Le mandamos un gran y cariñoso saludo a las Fuerzas Armadas y de Orden, a sus familias, a nuestros queridos viejos militares que están en Punta Peuco, en Colina, en Yumbel, en todas las cárceles donde los han distribuido y están muriendo uno a uno sin sus derechos humanitarios fundamentales, sin ninguna defensa, pero sí en nuestras memorias, en nuestros corazones, en la gratitud, y nosotros somos los que nos toca seguir con el legado que ellos dejaron de una patria libre. Yes, totalmente, me sumo a esas palabras, pues, y muy agradecido de esta oportunidad de poder hacer una diferencia en la política gracias a todo este trabajo de unos pocos que quisieron poner de todo, quisieron arriesgar para poder hacer un cambio trascendente, que es lo que nosotros necesitamos en nuestro país. De lo contrario, no había otra, no hay otra solución. Esta cuestión la resuelven los chilenos, los ciudadanos con la cabeza, con el corazón y con los pies en la calle, en la moneda, en el trabajo. De eso se trata. Y para allá vamos nosotros. Y voy a hacer algo que nunca hago antes de terminar. Si usted se da cuenta, mi estimado telepensante, yo nunca le digo suscríbete a mi canal, nunca le digo póngale like, nunca le digo comparta estos contenidos. ¿Sabe por qué? Se me olvida, porque estoy tan metida en los temas y uno está dando la pelea con tanta pasión. Pero le voy a contar algo. Si usted va al último programa que nosotros hicimos con Johannes, tiene 11.000 visitas. ¿Usted realmente cree que Johannes, que cuatriplica las visualizaciones en el programa de Pedro Castillo respecto de cualquier otro candidato, puede haber venido a este canal a estar con Juan Antonio conmigo y tiene entonces 11.000 visitas el programa? Bueno, aquí hay un tema que si usted se fija, me lo comentaba una amiga, hace rato que YouTube ya no está dando las notificaciones cuando subimos un nuevo programa. Entonces, estamos con una guerra mediática clara. Yo incluso llego a intuir, Juan Antonio, de que aquí se están de alguna manera manipulando los algoritmos, etcétera, para que nosotros no perdamos a través de una ley mordaza la libertad de expresión, sino que porque vemos que tenemos muy pocas visualizaciones perdamos el ánimo de hacer lo que estamos haciendo. Lo primero que le voy a avisar, yo no voy a perder nunca el ánimo de defender a mi país. Yo he hecho clases cuando los estudiantes se iban a paro con dos estudiantes de 50. Y mis estudiantes me han dicho, pero profe, ¿va a ser la clase igual? Por supuesto, ustedes son los que más valen la pena, los que vinieron, los que están dispuestos a arriesgarse, y ustedes van a hacer la diferencia. Le voy a pedir entonces, mi estimado telepensante, por esta vez, siendo 11 de septiembre, que comparta este contenido, que le ponga like y que no se olvide que hacer esto forma parte de la batalla cultural, porque aquí ni Juan Antonio ni yo ganamos un peso por hacer este programa. El punto, más allá, póngale usted que 50 lucas entre las propagandas del inicio al final, da lo mismo. Por decir algo, creo que me pasé de 20 pueblos con la cifra. Entiéndase bien, nosotros lo hacemos para que esto genere un cambio, pero necesitamos que nos ayude con este y con todos los programas. Comparta el link a todos sus conocidos. Es copiar y pegar, no cuesta nada. Hagamos el trabajo juntos. Lo que yo les digo, todos en la Araucanía, yo como senadora sola, poco y nada voy a poder hacer. Necesito que estemos todos juntos. Y le hago este llamado a usted ahora que no le cuesta nada poner un like y copiar y compartir en sus redes y compartirle a la gente que usted conoce este programa. Por favor, solamente así vamos a poder sacar a Chile del descalabro en el que está. Vamos a poder apoyar a Johannes como candidato y a los demás candidatos del Partido Nacional Libertario. De la pelea, de la batalla con nosotros. Estamos a esto de perder el país.
que se entienda bien, que estamos en un momento crítico. Y el único que parece entender, el único que realmente entiende esto es Johannes y por eso ofrece poner toda su voluntad sobre la mesa para remediarlo. Estamos en peligro de muerte, ya lo vimos con el lamentable caso del activista en Estados Unidos, pro-Trump, que acaba de ser asesinado frente a sus señores, sus hijos. Los que estamos haciendo esta pega, estamos arriesgando el pellejo. Usted, cánsese, copie, ponga un like y comparta. Eso, un abrazo grande. Ah, bueno, Chao. que esté muy bien.